qué misión tan bella es ser apóstol, seguir al Señor por donde Él vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de su paz. Tanto nos amó que al despedirse, en la última cena aquella tarde, nos dio como pan su propio cuerpo y su sangre como vida de fraternidad. Tanto nos amó que un Viernes Santo, clavado en la cruz, Cristo murió. Con su muerte Él nos dio la vida, vida de alegría, vida de hijos de Dios. Mis queridos y amados del Señor, con gozo y con alegría, nos disponemos para dar comienzo a esta Eucaristía. En honor de nuestro santo patrono, el Arcángel San Miguel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día de nuestros santos apóstoles, San Pedro y San Pablo. Purifícame, Señor, con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más puro que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu nuevo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lávame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. que así sea. Oremos. Escucha, Altísimo Señor, Padre Todopoderoso y Eterno Dios, que te dignaste enviar de los cielos a tu santo Arcángel para que guarde, consuele, proteja, visite y defienda a todos cuantos se encuentran reunidos en este lugar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Invocamos la fuerza y el poder del gran Arcángel San Miguel, para que nos cubra en este instante bajo su sagrado manto de protección y nos libre de las fuerzas del mal, recibiendo la oración de alabanza que dedicamos juntamente con todos nuestros hermanos de la orden, esparcidos por todo el mundo, y nos conceda las gracias que pedimos, como también la fortaleza de nuestra jerarquía y la prosperidad material y espiritual de nuestra orden. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Miguel, cabeza y jefe de los ejércitos celestes, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe de la milicia celestial, ruega por nosotros. San Miguel, patrono del pueblo elegido, ruega por nosotros. San Miguel, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. San Miguel, protector de las almas, ruega por nosotros. San Miguel, defensor de los humildes y necesitados, ruega por nosotros.
San Miguel, combatiente perpetuo de Satanás, ruega por nosotros. San Miguel, vencedor eterno de todo mal, ruega por nosotros. San Miguel, turiferario de oro, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del altar del incienso, ruega por nosotros. San Miguel, servidor particular de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del poder invencible, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del árbol de la vida, ruega por nosotros. San Miguel, subyugador de Lucifer, ruega por nosotros. San Miguel, dominador de todas las huestes demoníacas, ruega por nosotros. Para que nos libre de todo mal, te rogamos, óyenos. Para que nos libres del poder del maligno, te rogamos, óyenos. Para que nos libre de todas las perturbaciones, obsesiones y opresiones y sufrimientos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes bendecirnos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes protegernos y guardarnos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes libertarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, te rogamos, óyenos. Para que te dignes socorrernos y defendernos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes ser nuestro escudo contra todo el mal, te rogamos, óyenos. Para que te dignes liberar las almas de los fieles difuntos del poder del maligno, te rogamos, óyenos. Para que te dignes ofrecernos a Dios como el suave incienso, te rogamos, óyenos. Para que te dignes asistirnos, te rogamos, óyenos. Para que te dignes conducir nuestras almas a Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes dirigir, bendecir y encaminar y conducir nuestra sagrada orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes encaminar nuestras almas para la salvación, te rogamos, óyenos. Para que te dignes atender al clamor de nuestra orden en todo el mundo, te rogamos, óyenos. Para que te dignes derramar vuestra gracia sobre todos los hermanos de nuestra sagrada orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes iluminar y proteger nuestra santa jerarquía, te rogamos, óyenos. Para que te dignes regir los designios de nuestra orden, te rogamos, óyenos. Para que te dignes escucharnos siempre, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos. En este instante, por la intercesión del glorioso y poderoso San Miguel Arcángel, gran general de los ejércitos celestes, permite el Señor Dios omnipotente y misericordioso que esta asamblea reunida pueda unirse ahora en el tiempo y en el espacio con todas las demás sedes de la orden en todo el mundo y formar la poderosa cadena de fe, oración y liberación que librará a los hermanos de la orden y al mismo mundo del poder y de la persecución de Satanás. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos concediste la gracia de estar siempre asistidos por el ministerio de los ángeles, de modo que podamos llegar más seguros al término de la salvación, imploramos humildemente que nos conceda la gracia de tener presente entre nosotros la asistencia de San Miguel, vuestro siervo, como protector y guía contra las acechanzas del maligno, y que después podamos con él y con su bendición aprender cada vez más y andar por el camino seguro y libre de las tentaciones del demonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Estos son los que mientras estuvieron en la tierra con su sangre, plantaron la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración
de esta fiesta de San Pedro y San Pablo, a que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos atentamente, queridos y amados del Señor, a escuchar el mensaje de la palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Hacemos lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia, hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia en la puerta de la cárcel. De repente se presentó un ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Respondemos: el Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Respondemos: el Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestros rostros no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Respondemos: el Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el que acoge a Él. Respondemos: el Señor me libró de todas mis ansias. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor,
juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará en su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Aleluya, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes Y con Y su con tu y espíritu. que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus amigos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías y uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no tendrá poder, y la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Es necesario que como miembros activos y participantes de una comunidad cristiana sepamos cómo el Señor funda la iglesia, que está hecha sobre los profetas y apóstoles. Hoy que celebramos esta festividad en el día de nuestro santo patrono, el arcángel San Miguel, la festividad de San Pedro y San Pablo, las columnas principales de las que se sirvió el Señor para edificar el reino de Dios aquí en la tierra, a través de su mensaje, a través de su palabra. Y así como el Señor tomó a estos hombres que los eligió del común de la gente, no obstante, Él, antes de elegirlos, se retiró al monte de los Olivos y oró durante toda la noche, pidiéndole a Dios Padre la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento necesario para poder así designar quiénes iban a ser sus amigos, sus apóstoles. Y de esa manera el Señor lo realiza con el mensaje de parte de Dios Padre. Y sobre el hecho de lo fundamental de estos santos varones de Dios, es que ellos estuvieron aprendiendo y mamaron directamente de Jesús las enseñanzas. Las enseñanzas sin ningún tipo, digamos, de tapujos ni de tabúes. Simplemente el Señor iba añadiendo día tras día en la mente y en el corazón de sus amigos lo que el Padre le había revelado.
Y es así como ellos se encargaron de llevar a cabo la enseñanza en base a una doctrina sana, a una doctrina verdadera y auténtica, que no tenía ningún tipo, digamos, de tergiversación con respecto a los códigos del mundo. Y por eso la doctrina de Jesús, la palabra del Señor, dada a conocer tanto por Pedro como por Pablo, siempre encontraba enemigos en el camino. Y estos eran los que estaban justamente en el mundo, como hemos escuchado, el hecho en sí de Herodes, que era uno de los que gobernaba en aquellos tiempos, los sumos sacerdotes, los judíos, que justamente habían conformado una casta religiosa, creyéndose pura y exclusivamente dueña de Dios. ¿Eran ellos los únicos? Los demás, para Dios, eran pecadores y no tenían lugar ni entrada al reino de los cielos. Y por eso es que la doctrina de Jesús, primeramente llevada a cabo por él y luego por sus discípulos, generó tanta controversia en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que parar y ver, en realidad, qué se nos ha enseñado, en realidad, qué hemos aprendido, en base a lo que la regla de oro, que es la Sagrada Escritura, manifiesta, o doctrina inventada por hombres. Y para eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, sabremos si el mensaje es auténtico, si es verdadero, o es un mensaje acomodado. Por eso, como hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? De qué manera generaba conflictos la doctrina del Señor, la predicación de la palabra de Dios. Y quienes lo hacían eran perseguidos. Por lo tanto, dice aquí, en aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua, mandó prenderlo y meterlo en la cárcel. Encargando de su custodia 4 piquetes de 4 soldados cada uno, tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atados con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro y lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor se ha valido en su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la maldad de los judíos». Y de esta manera obra el Señor. Ahí vemos la importancia, la incidencia, la influencia, el poder que tiene la oración de la iglesia, de todos los hermanos. Ahí vemos cómo el Señor escucha el clamor de su pueblo y ve la necesidad de sus siervos. Y de esa manera el Señor obró, de esta manera desacostumbrada, podríamos decir, de una manera milagrosa, ya que los guardias no se dieron cuenta para nada cuando Pedro se levantó,
no sintieron ruido cuando las cadenas cayeron, cuando los grilletes se abrieron, no sintieron ruido cuando se abrieron las puertas de la cárcel y del portón, como si Pedro estuviese solo en ese lugar. Y de esta manera obra el Señor también en la vida de todos nosotros los hijos de Dios. Y no solo librándonos de estas cárceles como hace manifiesto el libro de los Hechos, sino de las cárceles espirituales que genera el pecado en nuestra vida, que genera, como en todos tiempos, los trabajos de brujería, de hechicería, de magia, de todas esas cosas, de la idolatría. Y de esta manera obra el Señor con su poder. Pero es necesario que haya una comunidad, es necesario que haya una iglesia orante y expectante en todo esto, para que el poder de Dios se manifieste. ¿Y cuántos casos en estos tiempos de pandemia, ¿no?, ha dado muestra el poder de la oración? ¿Cuántos hermanos han salido adelante? ¿Cuántos hermanos han escapado de los lazos de la muerte? Aunque muchos han partido a la casa del Padre. Pero en todo esto también ha intervenido el poder de Dios a través de la oración de todo su pueblo. Y como dice la antífona del Salmo, el Señor me libró de todas las ansiedades. El Señor está dispuesto a librarnos, pero es necesario que nosotros generemos esa situación por medio de la fe, por medio de la oración. Dice el ángel del Señor, acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se entrega a Él. Es decir, lo mismo que le pasó a Pedro, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero es necesario que esté esa comunión, esa fortaleza, que es la oración hecha con fe. Dice Pablo a Timoteo, querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta y he mantenido la fe. O sea, ¿de qué manera el apóstol transitó ese camino? Que para él no fue nada fácil. Al contrario, fue un camino bastante complicado, hasta poner en riesgo su propia vida. Pero de ahí nacieron las palabras del apóstol Pablo, ¿no? El hecho en sí de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está en mí, ¿quién podrá en contra de mí? Y esas son las frases, las expresiones escriturales que nosotros tenemos que guardar, que tenemos que memorizar, para que cuando se presenten situaciones complicadas, nos valgamos de ellas. Y de la misma manera que liberó a Pedro, de la misma manera que salvó a Pablo en muchas ocasiones, cuando estuvo a punto también de morir. Y es lo que nosotros debemos incorporar y hacer un hábito, generar un hábito espiritual en nuestra vida, para que estas cosas se hagan manifiestas, para que estas cosas sucedan, pero siempre manteniéndonos sujetos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Como dice Pablo, he combatido bien, es decir, la fe es un combate permanente, hermanos. El entregarnos a Cristo demanda esfuerzo, sacrificio, entrega, fidelidad, constancia, permanencia. Pero muchas cosas nos van a suceder en el camino. Y no precisamente cosas buenas, muchas cosas desagradables. Pero nuestros hermanos en los primeros tiempos dice que cuando esas cosas les sucedían, se gozaban y se alegraban, porque sufrían por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Es decir, que no estaba considerado la queja o el decir, ¿por qué me pasan estas cosas si le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas si yo hago el bien? No se hacían ese planteo. Ponían por encima el gozo de saber que esas cosas le pasaban por servirle al Señor.
Y dice, he corrido hasta la meta. Ya el tiempo de Pablo se había terminado y he mantenido la fe. Es a lo que nos llama el Señor, a mantenernos firmes en la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Se dan cuenta? Que el amor de Cristo es amplio, generoso, maravilloso, ungido por el Padre, pero para todos. Él no hace acepción de personas. Lo mismo que le pasó a Pedro, lo mismo que le pasó a Pablo, está prometido para todos nosotros. Entonces es necesario que en esto recapacitemos, como dice la palabra del Señor, por todos aquellos que tienen amor a su venida, expectante, estar con esa esperanza, con esa expectativa a la segunda gloriosa venida del Señor. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. ¿Por quién tiene que orar el pueblo de Dios? Por los ministros. ¿Para qué? Para que cumplamos con lo que dice así, anunciar íntegro el mensaje, de manera que todos lo oigan, el mensaje de Dios. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que todo lo que había pasado por la vida, tanto de Pablo como de Pedro, ¿no? Cuando Pedro también fue asediado, ¿no? Cuando Pedro también estuvo encarcelado, ¿no? Cuando se le planteó el problema, ¿no?, a Pedro de que él ya no tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, la predicación del Evangelio, ¿no? Y dijo, me es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí vemos la claridad que tenía este hombre que había sido pescador, que no era un intelectual en la palabra, pero sin embargo en su corazón estaba la presencia de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, y él era el que ponía ese mensaje en el corazón del apóstol. Por eso el apostolado, no solamente dentro del ministerio de la iglesia, sino en el común de los fieles, es necesario que sea ejercido, es decir, de poder llevar el verdadero y auténtico mensaje del Evangelio. Y en el Evangelio según San Mateo, Jesús pregunta a sus amigos, ¿quién dice que es la gente, qué opina de él? Y hay varias opiniones. Unos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías, otro que Jeremías, ¿no? Otro de los profetas. Y él les pregunta después a ellos mismos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es la pregunta que nos hace Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y no solamente el hecho en sí de decirle, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo, como le contestó Pedro, sino dar evidencia a través del testimonio, que lo demostremos con los hechos cotidianos y de todos los días, aún en los más simples y sencillos. Dar testimonio de que el que gobierna y el que rige nuestra vida es Jesucristo el Señor. Y le dice Jesús, dichoso de ti, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es decir, la iglesia nunca va a ser derrotada. Y nosotros somos iglesia, somos parte de ese edificio espiritual. Pero tenemos que creer y de esa manera venceremos. El mismo Pablo dijo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Y qué más le dijo Jesús a Pedro? Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La potestad, la autoridad que nos confiere el Señor
a nosotros suministros para poder perdonar, para poder absolver o para poder retener, de acuerdo a lo que el Espíritu inspire y nos guíe, que tenemos que como pastores determinar en la vida de los hermanos, para que ellos crezcan, para que ustedes crezcan, para que ustedes vayan progresando en la vida, para que generen sus propias herramientas. ¿En qué? En la defensa contra el letal enemigo que es el pecado que mora en nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar en estos tiempos. Y en esta noche vamos a pedir por la intercesión de nuestro santo patrón, el arcángel San Miguel, para que podamos cumplir con ese apostolado, con esa misión tan maravillosa que nos ha encomendado el Señor, ¿no? Que en este día, en muchos lugares, a pesar de las restricciones, se celebra el día de San Pedro y San Pablo, ¿no? Prendiendo una gran fogata. Bueno, el fuego, que ese es el fuego consumidor, el fuego que no se apague, que siga ardiendo, el fuego de la fe en nuestra vida. Y ese fuego consumidor que consuma todos los restos de nuestro mal, todos los restos del pecado que mora en nosotros. Miren si hay motivos para celebrar con júbilo, hermanos. Pues entonces nos sumemos en oración para que la iglesia, que nunca va a ser derrotada, siga generando y llevando a cabo esta tarea evangelizadora hasta la segunda y gloriosa venida del Señor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por los hombres y sus necesidades, a fin de que nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. A cada intención respondemos, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes de las naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y respeten la justicia y la libertad, oremos, roguemos al Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados y los oprimidos, por los que están presos, por los que sufren, para que ellos sientan el auxilio y el consuelo de Dios, oremos, roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos, por los miembros de nuestra Sagrada Orden, de cada comunidad cristiana, por todos aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes, para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación. Oremos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor que obre con su maravilloso poder, por la intercesión del arcángel San Miguel y de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en la vida de todos estos nuestros hermanos representados por sus nombres y fotografías, para que de acuerdo a la fe de toda la Iglesia y de ellos mismos que han acudido al seno misericordioso del buen pastor Jesucristo el Señor, sean libres de toda atadura, de toda ligadura, de todo poder del maligno y de todo espíritu de enfermedad. Oremos, roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos, enfermeros, médicos, auxiliares, por todos aquellos que de una o de otra manera están en el equipo de salud, inclusive muchos que han entregado su vida en el servicio de salvar otras, para que el Señor, a los que están ahora, sigan trabajando, fortalecidos en la gracia y en el amor de Cristo. Oremos, roguemos al Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna cielo y tierra, escucha las oraciones de tu iglesia y concede a nuestro tiempo los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos las ofrendas del pan y del vino y lo hacemos cantando. Recibe, oh Dios eterno, el pan que te ofrecemos, que luego aquí comemos en este humilde altar, mediante tu palabra, truecan su sangre en vino, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en esta augusta mesa, repártese clemente el Cordero inocente, que por su grey murió, mediante tu palabra, truecan su sangre en vino, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció. Entonces, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio que te agrada. Señor y Dios nuestro, lávame, Señor, de todo delito y purifícame de todo mi pecado. Queridos y amados del Señor, oremos fervorosamente para que este sacrificio que es de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestra ofrenda y al invocar a tus santos ángeles, concédenos que podamos ser asistidos siempre por aquellos que te sirven eternamente, pero especialmente por tu santo arcángel San Miguel. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti el celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Y espíritu. así sea. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Dios Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Oh, santo
Cristo es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti con el poder de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la preciosísima sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos y dándote gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, que tu presencia, Jesús, Eucaristía en medio de nosotros, nos infunde el coraje y el valor espiritual para dar testimonio de tu gloriosa resurrección. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote nuevamente gracias, Padre, te bendijo con la plegaria de bendición y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es